Sin duda, el caso de Julia Chuñil no es solo escabroso por la supuesta culpabilidad de su propia familia que está implicada en el caso, sino porque muchas organizaciones con su ideología política usan a la víctima para sus propios fines políticos. Como sabemos, por la fiscalía sería Javier, uno de los hijos, quien desvivió a su propia madre, después de una fuerte pelea en un contexto familiar marcado por beef. Pero este caso realmente se gana el título de nuestro canal. Literalmente esto es la cloaca del poder. Resulta que incluso organismos extranjeros utilizaron a la víctima Julia Chuñil para sus propios fines políticos y se compraron el relato de que Julia era una ferviente luchadora por las causas indígenas y una activista medioambiental, echándole la culpa al empresario. Pero estos organismos incluso harían un documental llamado Los Defenders, Where is Julia Chuñil? Y viendo el vuelco que al final dio todo, esto es sin duda escalofriante. El documental comienza con su nieta, Lisette Sánchez, lamentando la desaparición de Julia Chuñil, diciendo que no está en este plano por su rol de mapuche, defensora del bosque y de las tierras ancestrales, por lo cual la hicieron desaparecer. Julia es la dirigente de nuestra comunidad, mi abuela. Ella se encuentra desaparecida por el hecho de ella estar en el rol de la defensa de este bosque nativo y tierras ancestrales. Pero desde que desapareció Julia Chuñil, fue su propia nieta quien tomó la vocería de supuestamente todas las actividades que tenía su abuela en esta lucha medioambiental. Por ejemplo, llego un fin de semana, salir. Yo lo primero que hago un fin de semana es ir de mi familia, o estar muy ocupada haciendo videos para algunas comunidades, uniendo luchas, haciendo llamados, convocatorias. Actividades que ella nunca realizó realmente, porque en este documental se las inventaron. Julia Chuñil nunca fue una ferviente defensora ambiental. A ella solo le preocupaban dos cosas: su terreno, el terreno donde tenía sus animales y el bienestar de su familia, que después fue traicionada brutalmente por ellos mismos. Y sería Javier, uno de sus hijos, que terminó desviviéndola, y otros dos hijos guardando silencio para proteger a su propio hermano. Este documental es asqueroso y demuestra la decadencia de este tipo de organizaciones. Creen que pueden utilizar cualquier muerte para darle credibilidad a su relato, sin saber lo que pasó finalmente. En el documental muestran cómo su hijo Javier Troncoso, quien desvivió a su madre y ocultó el cuerpo, sale lamentándose de la situación. Siempre veíamos esto en la tele, pero verlo así interiormente, familiarmente, es doloroso. Pero mi mamá no crió a hijos cobardes, que tenemos que enfrentar la verdad y encontrar la verdad. Dice que su madre no crió cobardes, pero desde luego ninguno de ellos se atrevió a decir la verdad que tiene la fiscalía ahora, que fueron ellos mismos que aparecen en este documental los que le hicieron daño a su propia madre. El documental continúa diciendo que como familia se sentían abandonados, dicho por el propio Javier, que en los 21 días sí había mucha gente acompañándolos para poder encontrar a su madre, pero al final solo quedaron ellos buscándola tras esta desaparición forzosa. Nosotros lo sentíamos toda la familia contentos, que teníamos apoyo. Fueron 21 días la primera búsqueda. Cuando se fueron bomberos, se fue toda la gente, quedamos solos como familia. Ahí nos llegó la tristeza. Y mirar todo el cerro para arriba, que son 948 hectáreas, y recorrer solo a caballo a veces, con los perros, y seguir buscando. Pero lo más aberrante y macabro de este documental es que Julia Chuñil la muestran como una guardiana del bosque, una activista medioambiental que estaba en contra de las forestales y haciendo prácticamente pensar que ella luchaba contra este tipo de empresas y que fue el malvado empresario quien la hizo desaparecer para poder explotar estas tierras. Pero la verdad es que fue traicionada por sus propios hijos. Y en este documental, en una escena súper conmovedora, sale el autor del crimen, su hijo Javier, examinando unas semillas de poroto, diciendo que el espíritu de su madre estaba ahí, en la propia tierra de Julia Chuñil, y que debía sembrar de nuevo estas semillas de porotos para poder seguir con el legado de su madre. Estas las semillas de poroto, semillitas de poroto que tenía. Esta semilla es pura, hay que sembrarla, empezar a hacer huertas de nuevo. Lo que mi mamá luchó 10 años, ¿cómo lo vamos a mandar por la borda? 10 años luchó por este campo y vamos a recuperar toda su semilla nuevamente. Y la vamos a recuperar a ella, lo más importante. Lo más desgarrador de todo es que a ninguno de sus hijos verdaderamente le importaba el legado de su madre, porque ellos vendieron todas las especies de su madre, un carretón de junta de bueyes, animales, pero lo más macabro
y quizás lo más escabroso del caso, es que en este documental dice que ella está en la tierra donde Javier y Pablo supuestamente la enterraron. En busca de los animales, ella sigue viva en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, ella está viva acá, su espíritu está acá. Esta montaña, como se puede decir, hay que recuperarlo. Ese es el mensaje de ella, cuidarlo. Por algo que la desaparecieron. Porque ella era la espina que tenía el empresario, las forestales acá, de que no explotaran el bosque nativo. Este documental es malvado por varias razones. Porque después sale su hija, Janet, diciendo que ellos jamás van a tener paz, porque no sabía dónde estaba su madre, dónde estaba sepultada, para poder entregarle quizás un ramo de flores. Y nuevamente haciendo alusión a la lucha de estos organismos políticos que utilizan a las personas para sus propios fines y obtener así recursos de organismos nacionales e internacionales. Tenemos paz de decir ya mi mamá está aquí sepultada y ya sabemos le vamos a dejar una flor, sabemos, pero no sabemos dónde está. Sigue la lucha, lo veo en Pablo y en Lisette, porque por lo que ella luchaba, ellos la están representando ahora. Los veo en ellos, digo, ellos tienen el mismo espíritu de mi mamá porque luchan y siguen. Pero como te digo, acá en este documental salen todos los actores de la desaparición de Julia Chuñil. Y también saldría Pablo, el otro hijo de Julia Chuñil, quien fue más conocido porque salió a marchar contra los empresarios forestales y hacer la icónica frase ¿dónde está Julia Chuñil? Se vio por última vez una huella de mi madre. Estamos con amigos, familiares, para seguir en esta rebúsqueda de mi madre hasta poder encontrarla. Y lo irónico de todo esto es que Julia Chuñil, el terreno donde guardaba sus animales, era de un empresario forestal. Entonces todo calzaba. Pero lo horrible de esta historia es que fue Pablo, junto con Javier, quien sepultaron el cuerpo de Julia Chuñil. Sin duda, este documental es uno de los más macabros y asquerosos que he visto. Mucho más que Jeffrey Dahmer o cualquier otro asesino serial. No por lo que muestra el documental, sino por todo lo que hay detrás que se sabe del documental. Unos hijos que inventaron que su madre era una defensora ambientalista que luchaba por las tierras ancestrales, por las causas mapuches y que no tenía ni siquiera 100 lucas para poder juntar. La escoria como podemos ser nosotros como seres humanos al desvivir quizás a nuestra propia madre. Todos estos personajes que salen aquí son los autores del mismo documental ¿Dónde está Julia Chuñil? Y también muestra lo hipócrita que son muchos organismos internacionales y muchos políticos que utilizan una muerte para hacer validar un relato político contra los malvados empresarios cuando fue traicionada Julia Chuñil por su propia familia. Hay que recordar que dijo la fiscalía, porque Julia Chuñil nunca fue una ferviente defensora de las tierras ancestrales. No era una luchadora ambientalista, ella solo quería defender sus propios terrenos. Este macabro documental muestra una realidad paralela, muestra la verdadera decadencia de la política y su propia familia. Porque Julia Chuñil no fue sacada de este plano por un empresario, fue sacada por su propia familia. La fiscalía relató los hechos así. Después que Javier llegara a la casa donde estaba Julia Chuñil, junto a sus dos hijos Pablo y Janet, y al yerno y dos menores de edad, Javier en su borrachera amenazó a un adulto mayor para poder quitarle su pensión de 212.000 pesos. Estamos con el testimonio de la víctima de robo por intimidación. El testigo refiere: yo estando en la casa de Julia Chuñil, llegó su hijo Javier Troncoso, bien borracho, que me quería quitar la plata de mi pensión. Yo no la aflojé, ante lo cual este me puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera en mi cuello, diciendo: ¿y si te mato? En ese momento llegó Julia Troncoso para defenderme, que él me abrazó, y Javier le dijo a su mamá: no te metas o le va a pasar lo mismo a los dos. Producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier, instancia que Julia aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio. Recuerdo que en ese momento además estaba la Anacato, quien arrancó. Después de eso yo no quise salir más, siendo ese momento la última vez que yo vi con vida a la señora Julia. Siempre quedé con la duda de qué le pudo haber pasado, porque luego de que la señora Julia salió de su casa para ir a botar el cuchillo, yo nunca más la vi. Aquí fue cuando Javier empezó a golpear al adulto mayor para robarle el dinero y amenazándolo de muerte, y al intervenir su madre Julia Chuñil entre el forcejeo, también la terminó amenazando. La señora Julia Chuñil le quitó un cuchillo y lo lanzó
fuera de la casa, pero las cosas no se calmaron. El imputado Javier, su hijo, continuó agrediéndola violentamente fuera de la casa para terminar asfixiándola, llevándola a otro plano, para que luego Javier, junto con su hermano Pablo, escondieran el cuerpo en el bosque para hacerla desaparecer. Así, 4 imputados, Javier, Janet, Pablo, hijos de Julia Chuñil y un yerno, actuaron deliberadamente por ocultar lo que quedaba de Julia Chuñil. Empezaron a quemar sus vestimentas y guardaron silencio de lo ocurrido, mintiéndole a las autoridades, y crearon un plan que su hermana Janet del Carmen, la misma que abrazaba esta fotografía en este documental, fuera a poner una denuncia falsa por presunta desgracia el 10 de noviembre del 2024. La señora Julia Chuñil hace muchos años era víctima de BIF por parte de sus hijos. De hecho, iba a la iglesia a pedir que las cosas se calmaran, porque ella vivía un verdadero infierno en casa, incluso llegando a decir que era su hijo o ella. Y ya sabemos cómo lamentablemente terminó esta historia. Pero en 2 ocasiones distintas, en 2 iglesias del sector, la señora Julia Chuñil había pedido una oración por su vida. Le había pedido a las personas de ambas iglesias que oraran por ella porque ella sentía que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos. Era tanto el miedo de doña Julia en el domicilio en el cual ella vivía que pidió que oraran porque sentía que era su vida o la de su hijo. Pero cuando acontecieron los hechos, ninguno de sus 2 hijos, Pablo ni Janet, detuvo este macabro crimen provocado por su hermano. Y lo más aberrante de todo es que en este documental dicen que van a luchar por las tierras ancestrales, siendo que ellos vendieron todas sus cosas y se repartieron la plata entre ellos mismos. Pero lo más asqueroso de todo, y como dice el canal, la verdadera cloaca del poder, es que ellos orquestaron todo un plan para echarle la culpa al empresariado, a las forestales, diciendo que ella prácticamente era una luchadora medioambiental. Comenzaron marchas. Recuerdo a Pablo decir unas palabras a su propio hijo, que la sepultó. ¿Dónde está Julia? No sé, decirle a la persona que la tenga, que vea esto y se apiade de nosotros y que diga ya, hasta aquí llegó el sufrimiento, hasta aquí voy a poder tener a esta señora, la dejo ir. Y nosotros esperamos pillarla con vida todavía. Esa es la fuerza que tenemos nosotros de encontrarla con vida y decir ya, por fin te encontramos, mamita, nosotros te hemos buscado todos estos 2 meses y queremos que tú vuelvas con nosotros. Y este documental muestra la verdadera cloaca. Muestra que hay tipos de personas que son verdaderamente una escoria, organizaciones que te apuntan con el dedo, sin saber las verdaderas causas que hay detrás, sin saber cómo realmente sucedieron los hechos, sin una condena clara. Hay que recordar que este caso todavía está en investigación y ellos todavía no salen culpables, pero sí muestra una cara política, cómo utilizan este tipo de muertes para sus ideologías, dejar a estas personas como mártires, supuestas causas que nunca existieron. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de estas organizaciones que utilizan a las víctimas para poder echar a andar su carrera política sin saber la verdad antes? Déjamelo saber en los comentarios y nos estamos viendo en el siguiente video. Si te gustan los famosos, los políticos y el cagüín, entonces el siguiente video es para ti. Nos vemos por allá. Haz clic.